Buenos días, bienvenidos a la Sociedad General de Autores y Editores. Soy Carlos López, secretario general de esta casa. Como digo, bienvenidos. Hoy vamos a dar inicio a una serie de conferencias que llamamos Masterclass, que se van a prolongar a lo largo de este, vamos a decir, año escolar, por decirlo de alguna manera. Es la quinta edición de las Masterclass que realizamos conjuntamente con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con la OMPI. Tenemos la enorme fortuna de contar con la colaboración y participación ya de 4 universidades: la Universidad Autónoma de Madrid, mi universidad, la Universidad Carlos III, la Universidad Pontificia de Comillas y la Universidad de Alicante. A lo largo de todas estas conferencias van a desfilar por aquí importantes y prestigiosos expertos en el mundo del derecho de propiedad intelectual. Expertos procedentes del mundo de la universidad, del mundo del sector privado, también de la propia Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de las instituciones europeas y también del mundo de los usuarios. La sociedad no cierra las puertas a que... Ponerlo más cerca. Bueno, muchas gracias. La sociedad no cierra ni muchísimo menos las puertas a que pueda todo el mundo exponer sus puntos de vista. Ocurre que muchas veces algún determinado tipo de usuarios que le encanta expresar sus opiniones fuera de, cuando se le invita a participar dentro de, pues no participa. Nunca se sabe por qué. Entonces, como los malos equipos de fútbol que golean, o los grandes futbolistas, estos que meten muchos goles, pero a equipos de tercera. Y cuando toca jugar en división de honor, pues se vienen un poquito atrás. En fin, en cualquier caso, verán que a lo largo de todas estas conferencias van a estar presentes expertos de todos los sectores y que nos van a ayudar con sus opiniones. Hoy tenemos con nosotros a uno de esos expertos, David Uwemedimo. Me cuesta Dios y ayuda al pronunciar el apellido, con lo cual te voy a decir David y ya con eso basta y sobra. Bueno, David su formación es jurídica, es un abogado con más de 25 años de experiencia en el mundo del derecho de propiedad intelectual. Como en el mundo del flamenco ha tocado todos los palos, pero todos los palos. Prestó sus servicios en la entidad de gestión del Reino Unido, en PRS, donde fue director de los servicios jurídicos y secretario del Consejo de Dirección. Ha tenido una larga experiencia también en el mundo del ejercicio libre del derecho, habiéndose especializado en el ámbito del derecho del entretenimiento. Ha prestado sus servicios en la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, en la CISAC, donde ha sido el director de Asuntos Jurídicos y Estratégicos, y actualmente presta sus servicios desde el año 2011 en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, donde es el director de la División de Infraestructuras Culturales. Como digo, señor Uwemedimo es un gran experto. Él nos va a poder ilustrar con muchos aspectos que se viven en el mundo de la principal organización internacional del mundo del derecho de autor, como es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. David, first of all, welcome to Sky. En primer lugar, David, bienvenido a Sky. Es un gran placer tenerte aquí. Espero que tengamos más oportunidades de que podamos contar con tu participación en el futuro. En palabras españolas, que no te vas a escapar. Eso ya ponlo como quieras. Thank you, David. Gracias a todos. It's your turn. Thank you so much, Carlos, for those. Muchísimas gracias, Carlos, por esas palabras de bienvenida. Buenos días, señoras y señores. Me encanta ver la sala llena. ¿Tiene alguien 10 euros, por cierto? ¿No, nadie tiene dinero encima? A ver. Puede que tenga yo, incluso. Voy a mirar. Ya que no tiene nadie, voy a tener que usar mi propio dinero.
Tengo aquí 10 euros. Bien, no importa, ya uso estos. Sí, un voluntario, bien, gracias. Si puede subir aquí al estrado. Si pudiera alargar la mano derecha, así, para adelante. Lo que quiero que hagas es que pongas esto entre los dedos y eso es hacer trampa, no. Mantén la mano así. Se supone que lo tienes que coger así, una última vez. Ah. No, no lo ha hecho, no ha tenido mucha suerte, no lo ha hecho bien. A ver, una señora, una dama. No, pero quédate aquí si puedes, por favor. A ver si... mantén los dedos separados. Tienes que intentar pillarlo al vuelo cuando lo suelte. ¿Y todavía no? A ver, bien. Bueno, pues vamos a probar un tercer candidato. Nadie me mira a los ojos, nadie quiere subir. A ver, bien. Otra persona más tenemos. Y vamos a intentarlo otra vez, con un poco más de éxito, espero yo. Así que tú mira el dinero, no a mí. Solo el dinero, el billete, a mí no me mires. Y tienes que concentrar... No parece posible de forma individual, pero veamos los tres juntos. Dos manos juntas, puedes usar la otra también. Y a ver, una, dos y... Todavía no es posible. No funciona siempre, ¿eh? Pero intentémoslo una vez más. Uno, dos, tres. Muy bien, buen trabajo. Esto es... Bien, una ronda de aplausos. Señoras y señores, esto demuestra que ganar dinero no es fácil de forma individual, pero si se trabaja de forma colectiva y conjunta, las cosas mejoran. Y ese es el primer principio que vamos a debatir hoy, que es el principio de la solidaridad. La solidaridad significa que es mejor trabajar juntos que actuar por separado. Y ese es el principio en el que se basan las sociedades de gestión colectiva. Creo que todos lo conocen, ¿verdad? Porque están haciendo un máster en propiedad intelectual. Así que estáis empezando en la materia. Quizá gestión colectiva no es algo que conozcáis tan bien. Voy a guardarme el dinero antes de que alguien se lo lleve. Y voy a empezar desde el principio a explicar por qué es tan importante la gestión colectiva. Es importante porque hace posible que el creador reciba dinero a cambio de su creatividad. Sabrá que en las leyes de derecho de autor, el creador original percibe ciertos derechos. Puede hacer la radiodifusión, ejecutarla en público y hacer toda serie de actos que siguen a su creación. Por comodidad, ese creador da su derecho a las sociedades nacionales. En España, para la música se tiene a la SGAE, la organización responsable de esta gran masterclass con el Instituto Autor. SGAE y otras, la SGAE y otras organizaciones se unen por contratos de representación recíproca con otras sociedades de gestión colectiva en el mundo. Bajo esos contratos, cada una representa en su territorio un tercio de las obras con derechos de autor del mundo. Así funcionan, aunando derechos y utilizando esos derechos para ganar dinero para el público. Esa es la base de las sociedades de gestión colectiva. Así funcionaba hasta ahora y quizá eso pueda cambiar con las nuevas tecnologías.
Estamos hablando ahora de los usos tradicionales y generales de las entidades de gestión colectiva de derechos. Es cierto que se está ahora viniendo abajo un poco, pero hablaremos de ello con las nuevas tecnologías. El principio es que las entidades de gestión colectiva de derechos es realizar aquellas acciones que el individuo no puede hacer por sí solo. Ese es el primer pilar de la gestión colectiva de derechos. Vamos a hablar de otros 9 pilares a lo largo del trabajo de hoy y espero que tengamos aquí un poco de interactuación. Si quieren hablar en español, no se preocupen. No es que yo entienda el castellano, pero tengo aquí los auriculares con la interpretación, así que por favor no se corten. ¿De qué otros pilares vamos a hablar hoy? ¿Cuáles son los otros principios fundamentales en los que se basa la gestión colectiva? En primer lugar, la colectividad, que he descrito la importancia de aunar derechos. La segunda es las licencias, la concesión de licencias. La tercera es la documentación. La cuarta sería la distribución. La quinta, ¿cuál sería la quinta? Las nuevas tecnologías. La sexta, la importancia de la transparencia, rendición de cuentas y gobierno. Y la séptima, membresía. La octava, cultura. La novena, los derechos de autor. Y la décima, creatividad. Esos son los 10 temas que vamos a abarcar hoy. Puede que cambie el orden, pero esos van a ser los principios generales en los que se basa la gestión colectiva hoy. Pasemos al segundo, la concesión de licencias. Acabo de hablar de que una entidad de gestión colectiva de derechos cobra los derechos para su radiodifusión, para transmitirlo al público, para reproducirlo, para ejecutarlo, etcétera. Pero, por supuesto, de nada sirven los derechos si no se hace nada con ellos. El primer principio importante de la gestión colectiva, o el segundo, mejor dicho, es que la entidad de gestión colectiva de derechos conceda licencias de los derechos que le han sido cedidos a las otras entidades de gestión en todo el mundo. Estas prácticas de licenciamiento siguen ciertos principios. Las licencias se basan en las licencias globales. ¿Sabe alguien lo que es una licencia global o general? ¿En qué consiste? Yo no sé lo que es en español, pero seguro que las intérpretes nos ayudan. Esta licencia global, blanket license, permite a un usuario ejecutar todas y cada una de las obras que están en el repertorio de esa entidad de gestión colectiva. He mencionado antes que ya han reunido esos derechos colectivamente. Son millones y millones de derechos que ostentan sociedades como la SGAE, que se licencian a los usuarios del repertorio de dicha entidad de gestión colectiva. Por ejemplo, Orange, estoy segura de que Orange tiene una licencia de la SGAE, es uno de los nuevos actores en el ámbito musical. Son nuevos, vienen aquí y se dirigen a la SGAE, que les concede una licencia. Por lo tanto, los derechos son percibidos por la sociedad y la sociedad concede dichas licencias basándose en su derecho de gestión colectiva. ¿Está claro? ¿Hasta aquí? ¿Sí? ¿No? ¿No?
a lo mejor. ¿Hay algún creador en la sala? ¿Alguien que escriba música, poemas? ¿A alguien le tiene que gustar la poesía? Nadie lo va a reconocer. ¿Poemas de amor? ¿Alguien? Todos son creadores. Cualquiera que escriba algo, está creando algo. Todos somos creadores. Solo que algunos quizá ganemos más de nuestra creatividad que otros. Pero pongamos que es usted un creador de música. Crea una canción que consiste de música y letras. ¿Y cómo cree que puede ganar dinero con esa canción si usted está basado en Madrid? Como creador individual, ¿cómo puede usted ganar dinero? No es fácil, ¿verdad? Voy a por los auriculares por si alguien quiere hablar en castellano. Gracias. Yeah. So you need to. No, I mean like selling it. Absolutely. You know. Vendiéndolo, efectivamente hay que venderlo, pero ¿cómo se vende? ¿Cómo se acomete el proceso? Si, por ejemplo, estás basado aquí, pero lo quieres vender en México, ¿cómo ganas dinero? ¿Y tú tienes alguna idea? Creo que hace falta conceder una licencia a alguien que pueda representarte en el mundo, porque tú no puedes estar en todas partes y necesitas ayuda. Muy bien, ese es exactamente el principio del que hablamos ahora, ese segundo punto de la gestión colectiva. Cada uno individualmente no puede estar en todas partes. Como creador, si escribes poemas de amor a tu amado y quieres venderlos, tienes que conceder esos derechos a otra persona para que lo haga por ti. Tienes que conceder una licencia y ese es ese principio básico de la gestión colectiva de derechos. Otras personas gestionan esos derechos en tu nombre y tú percibes el dinero por el uso de esas obras. Ese es el principio de la concesión de licencias o licenciamiento por parte del creador. Y el licenciamiento desde el punto de vista del usuario. ¿Utiliza alguien obras protegidas por derechos de autor? Supongo que sí, que casi todo el mundo. Nadie lo reconoce tampoco. Gracias. Todo el mundo lo hará legalmente, estoy seguro. Pero lo que hay que decir es que pongamos que es un gran operador, como Orange. ¿Cómo va a recibir Orange los derechos de explotación de una canción? ¿Cómo se produce eso? ¿Cuál es la ventaja? Sí. Se obtiene una licencia de una entidad de gestión colectiva que da acceso a más obras. En vez de acudir a cada artista para pedirle una licencia, pueden ir a la SGAE y solicitar una licencia global. Exactamente. Ese es el motivo por el que son tan importantes las entidades de gestión colectiva, no solamente para el creador, sino también para el usuario. Sin las SGAEs del mundo hay unas 200, no tan ilustres como la SGAE, pero sí hay organizaciones como la SGAE en todo el mundo. Sin ellas sería muy difícil que un usuario pudiera tener los derechos necesarios. Hay millones y millones de canciones.
imaginas que tuvierais que ir a cada uno de los millones y millones de creadores. Por eso es tan importante el licenciamiento. Permite a los creadores percibir el dinero por el derecho de uso y hacerlo de forma sencilla. Principles clear. Han quedado muy claros todos los principios. Vamos a pasar al siguiente principio que queríamos comentar, que es la documentación. ¿Alguien sabe algo de la documentación que existe en relación con las sociedades de gestión colectiva? ¿Sabéis algo? ¿Algún comentario acerca de la documentación? Cada sociedad de gestión colectiva, como la Sky, mantiene sus registros, su documentación acerca de todas las obras compuestas escritas por los socios de Sky, además de tener esa información acerca de los propios socios. Por ejemplo, si yo soy socio miembro de la Sky, lo primero que hago es suscribir un acuerdo con la Sky. Me otorgan, me asignan un número de socio y con ese número de socio, pues la Sky es capaz de identificarme a mí en España y todas las sociedades afines, las sociedades hermanas por todo el mundo, también me pueden identificar con su número. La documentación es fundamental para el éxito de las sociedades de gestión colectiva. Muchas sociedades de gestión prefieren no verse así, pero realmente son como un banco. No les gusta que sea así, pero como un banco, procesan información, los datos. Cualquier banco necesita mantener unos ficheros muy completos acerca de sus usuarios, sus clientes. Y es igual en la sociedad de gestión colectiva. Es fundamental que mantenga los ficheros bien actualizados para poder tener toda la documentación necesaria sobre sus socios, tanto como de sus socios como de sus obras. Pues cada vez más se utilizan ordenadores, sistemas informáticos como en un banco para mantener esa documentación. La sociedad de gestión colectiva de hoy en día utilizan sistemas informáticos para asegurarse de que las personas adecuadas perciban sus honorarios. ¿Qué puedo decir en relación con estos sistemas informáticos? Yo diría que no siempre existe una buena comunicación, un buen diálogo entre todos los sistemas informáticos existentes en el mundo de la sociedad de gestión colectiva. Falta mucho recorrido. Bueno, a ver si les cuento una cosa, a ver si en mi bolsa aquí de atributos aquí. Yo les cuento. Yo vivo en Ginebra. Vivo en Ginebra. Y yo necesito este adaptador, este enchufe para poder enchufar mi ordenador. ¿Por qué? Porque esta es la clavija del Reino Unido que tiene mi ordenador, porque la compré en el Reino Unido. Y para poder utilizar este ordenador en Ginebra, donde vivo, yo tengo que conectar ese adaptador para poder enchufar mi ordenador a la red en Ginebra. Bueno, donde vaya, porque yo la verdad es que viajo bastante. En mi trabajo viajo a África, pues a las Américas y a África. Y siempre necesito un enchufe distinto. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Un sistema que unifique todos estos componentes distintos. Ese es el mismo problema que tenemos en el campo de la documentación para las sociedades de gestión colectiva. Existen sistemas muy buenos que ya están implantados. Son sistemas que son capaces de identificar las obras musicales y el Sky pertenece a CISAC, que es una confederación internacional con su propio sistema de conciertos, ¿de acuerdo? Es decir, que hay un único código de autorización que puede identificar las obras musicales. Bueno, todos utilizáis Internet, ¿verdad? Pues a efectos de escuchar música, para propósitos de entrenamiento. Internet está lleno
de derechos de autor que tiene que ver con las obras de teatro, las obras artísticas, las películas, las reproducciones de música, de programas de televisión. Están todos los derechos de autor ahí metidos en Internet. El problema es el siguiente. El usuario necesita poder identificar al derecho habiente, al titular de esos derechos. ¿Cómo? ¿Y cómo puede el titular del derecho identificar ese usuario? Tiene que haber un sistema de adaptador, algo que pueda conectar a sus dos partes para que el usuario y el creador entiendan los dos. ¿Quién está utilizando la obra? Bueno, supongo que vosotros todavía no tenéis una casa, ¿no? ¿No habéis comprado casa todavía? ¿Algunas? Pero si necesitas saber quién ostenta la propiedad de este edificio, estoy segura que hay un registro, ¿verdad?, al que puedes acudir para saber que este edificio pertenece a la Sky. Ese registro no existe para las obras con sus derechos de autor. Puedes enterarte de quién lo ha escrito, quizás, pero no existe ninguna fuente para poder saber a quién pertenece qué obra. Nosotros creemos en la OMPI que hace falta mucho más trabajo para unificar esos derechos de autor y asegurar la transparencia en el mercado de derechos. El micrófono, por favor. Sí, muchas gracias. El comentario con micrófono. Esto no puede ser la responsabilidad de la OMPI, no incumbe a la OMPI, porque es la organización mundial. Tiene que poder unificar la sociedad de gestión colectiva. Pues tiene que trabajar, esta señora tiene que estar con nosotros trabajando en la OMPI, por precisamente nuestro punto de vista. Nosotros creemos que la OMPI, como es un tercero además sin intereses, neutral, tiene que ocuparse de este tema para que los usuarios y los creadores entren en diálogo. No nos pertenecen los derechos de autor, no nos pertenece el copyright. Por lo tanto, creemos que podemos desempeñar una buena función en esta tarea. Pero al mismo tiempo reconocemos que los derechos de autor son derechos privados. Por lo tanto, tenemos que implicar en este diálogo los titulares de derechos, porque son sus derechos que se explotan. Las federaciones internacionales, las organizaciones internacionales nos parecen muy útiles, porque lo que hacen es intentar ordenar una situación un poco más fragmentada. Mi familia es un poco complicada, pues venimos de todas partes, de Nigeria, de Francia, de Inglaterra, del Caribe, las Filipinas, incluso. Tengo pues unos antecedentes familiares bastante complicados. Pero tengo un sistema implantado para contactar con mi familia en todo el mundo. Yo marco el prefijo 0033 para hablar con mi familia en Francia. Pues es otro número 234 para Nigeria, pues 44 es el prefijo internacional para el Reino Unido. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que existe un sistema internacional y mediante ese sistema internacional mi teléfono reconoce el prefijo, sabe por el número que yo marco si estoy llamando pues a Francia, a África del Sur. Si quiero hablar con mi hermano que está en Londres, pues marco 00 más 44. Y estamos haciendo exactamente lo mismo. La OMPI puede hacerlo exactamente lo mismo. Podemos establecer pues un poco de orden en este mundo fragmentado para asegurarnos de que las obras que pertenecen a una sociedad pues se pueden leer, se pueden reconocer por otra. Esto puede ser en el campo de las obras musicales, las películas, es decir, que son unidades separadas, digamos. Nosotros creemos que como Organización Internacional de Propiedad Intelectual podemos unir todo. Netflix, ¿conocéis Netflix? ¿No? Llegará aquí a España Netflix. La verdad es que yo no trabajo para Netflix, pero no obstante, pues os puedo asegurar de que es un servicio estupendo. Pero bueno, cuando estás viendo una película a través de Netflix, pues hay que pensar cuántos derechos de autor están implicados. Hay un House of Cards, es una serie que todo el mundo conoce, ¿no? Yo no sé cómo, si no tenéis Netflix.
House of Cards, por ejemplo. Pues, ¿qué tenemos? Tenemos el guionista, la persona responsable del sonido, la persona que ha escrito pues, la música. Hay tantos derechos de autor implicados en ese serie. ¿Cómo se puede unificar todo a través de un sistema internacional de documentación? Y como ha dicho esta señorita muy lista, creemos que la OMPI tiene una función que desempeñar en ese sentido. ¿Hay más preguntas acerca de la documentación? En este caso, pues entonces yo voy a pasar, no sé si es el número 4 o el número 5. El 4, sí, el de mi lista. El cuarto principio es la distribución. So at regular A intervalos regulares, una entidad de gestión colectiva utilizará su poderosa base de datos para analizar y documentar el uso que se hace de la música. Al principio recordaréis que hablé de un segundo principio, que fue la concesión de licencias o licenciamiento, en la que el usuario recibía una licencia para poder explotar obras con derechos de autor y pagar por ello. Pero hay otra obligación también muy importante en el concepto de licencia, que es la obligación de informar a la entidad de gestión colectiva que trabaja, diciendo qué obras ha explotado. Cuando Netflix venga y transmita por cable House of Cards, pongamos por caso, Netflix tendrá que informar a la Sky, de que ha explotado esa obra en concreto. Y la Sky, con esa información, analizará, lo contrastará con su base de datos y constatará qué obras musicales, por ejemplo, han sido representadas, y distribuirá al titular de derechos el dinero que le corresponde. Está claro. Las licencias, documentación, distribución. Adriana. Creo que es el momento de hacer una pregunta que ha llegado por Twitter. Sobre el reparto de las cantidades no identificadas por las entidades de gestión y el licenciamiento por el repertorio de las entidades de gestión. Es decir, hay una persona que nos pregunta cómo hacen las entidades de gestión cuando hay obras no identificadas y se tiene que repartir y licenciar también. Quizás puedes explicar un poco ese sistema que está también reconocido en la Directiva de Gestión Colectiva, precisamente. certainly, I have to say I'm very, very impressed. Desde luego, he de decir que esto de Twitter me impresiona muchísimo porque yo no acabo de entenderlo. Tiene que haber algo. ¿Es de Alicante? ¿De dónde viene? Pero es increíble las nuevas tecnologías de las que hablaremos más adelante. La primera vez que vine a esta sala debió de ser en 1987, antes de que nacierais muchos de vosotros. Y la diferencia entre entrar en esta sala y que entren preguntas por Twitter es un mundo totalmente diferente y es muy emocionante y me encanta participar de él. Para contestar esa pregunta en concreto, que es muy buena, lo que hacen las sociedades de gestión es conceder licencias que están dentro de su repertorio, en términos generales. Pongamos obras musicales. Ya he explicado que hay un proceso por el cual la SGAE asume los derechos de sus miembros y de sus sociedades hermanas del mundo, y a través de esta red contractual va construyendo un repertorio de todas las obras con derechos de autor del mundo, casi es la palabra, y quizá tenga que ayudarme las GAE para explicar exactamente qué hacen ellos aquí, pero para eso están las licencias. No se puede conceder una licencia de obras que no están en tu repertorio. Si no está en tu repertorio, no puedes conceder
licencias. Las licencias son para obras de tu repertorio. Huelga decir que cualquiera cuyas obras sean explotadas en cualquier medida significativa será inevitablemente miembro de la SGAE o de una de sus sociedades hermanas del mundo. En términos generales, lo que eso significa es que la SGAE puede conceder licencias, pero solo para su repertorio. No es para obras que no están en su repertorio. Si hay una obra que se explota, si hay un creador que no quiere pertenecer a la SGAE, ese creador puede conceder una licencia en su propio nombre. No es obligatorio unirse a la SGAE, creo, bajo el derecho español, pero si lo harás si eres creador, porque si no tienes muy pocas posibilidades de ser pagado por la explotación de tu obra. Sí, en 45 minutos hablaré de ello, pero me adheriré al principio general de que o te unes a una sociedad de gestión y te administran tus derechos, que es la forma más normal, habitual de funcionar, o puedes escoger conservar tus propios derechos y ocuparte tú de la concesión de tus propios derechos. Espero que esto haya contestado a tu pregunta. Y en cuanto a la distribución, el reparto, ¿hay alguna otra pregunta? No, si no es así, paso al siguiente punto. Voy con mi propio orden particular. Miembros, la membresía, el quinto principio de las entidades de gestión colectiva. Los miembros son el arma secreta de una entidad de gestión colectiva. Son los compositores, los creadores, son los que pueden explicar y defender la importancia de las entidades de gestión colectiva en términos prácticos. Yo me puedo poner aquí en traje, casi, aunque con corbata, aunque sin chaqueta, y explicar qué hacen, pero son los propios miembros los que pueden explicar mejor qué significa para ellos una entidad de gestión colectiva. Es muy importante que las sociedades, las entidades de gestión colectiva cuiden de sus miembros, porque es un subtotal de sus partes constituyentes y es de importancia crítica que cuiden de sus miembros. No sé si alguien tiene preguntas al respecto. Pues si no es así, brevemente paso a la siguiente cuestión, que es la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno. A ver si consigo aquí sacar algo que os impresione. Ah, el adaptador, otro. ¿Qué son todas estas cosas que llevo aquí? ¿Qué tienen en común todas estas cosas? Aquí tenemos una tarjeta de embarque, aquí un pasaporte, esto parece una antigua etiqueta de equipajes, el teléfono de Adriana, todo lo que nos rodea. Bien, este sí, como es de Adriana, que circule por la sala. Bueno, ¿qué es lo básico que tienen en común? Es un material, contiene datos personales. Se puede identificar a alguien con todos esos documentos, porque hay datos personales en tu móvil, en tu pasaporte, en tu tarjeta de embarque. Excelente, eso es exactamente lo que buscaba. Cada uno de estos artículos mencionados
tiene un sistema de identificación internacional, algún tipo de norma internacional, independientemente del aeropuerto al que vaya en el mundo, son capaces de leer esto e identificarme, porque el aeropuerto de Calabar en Nigeria utiliza la misma máquina con el mismo sistema que el aeropuerto de aquí. Hay normas internacionales que se aplican a muchos campos en el mundo. ¿Conocen la Oficina de Normas Internacionales, la ISO, no? También en Ginebra, que está muy cerca de la OMPI allí. La ISO es una organización que se ocupa de garantizar estas normas internacionales. ¿Y saben cuántos hay? No sé si alguien se aventura a adivinarlo en voz alta. ¿1.000? ¿1.000.000? ¿10.000? ¿Quién está más cerca? 10.000 es casi lo que más hace. 19.500 normas ISO para todo. Los jerseys, la lana, el grosor de la lana de ese jersey tiene una norma. El mundo está lleno de normas, pero hay un campo en el que no hay campos internacionales, y precisamente es las sociedades de gestión colectiva. No es posible decir cómo una sociedad de gestión colectiva tiene que comportarse para hacerlo con transparencia, buen gobierno y rendición de cuentas. Es un gran negocio ahora. Más de 10.000 millones de dólares al año es lo que recopilan, lo que gestionan y cobran estas entidades de gestión colectiva. Es mucho dinero. Si uno ingresa esas cantidades tan importantes de dinero, uno tiene que ser transparente, tiene que rendir cuentas y tiene que tener buen gobierno de acuerdo con los sistemas internacionales. En Europa hay una nueva directiva, bueno, ya no tan nueva, que ha salido recientemente, que establece las normas para las entidades de gestión colectiva en Europa. No sé si alguien ha oído hablar de ella aquí. Pues lo haréis pronto, sobre todo si vais a tener esto en vuestro curso. Así que ya sabréis más. Hay una directiva de hace no mucho tiempo que establece cómo se ha de ser transparente, cómo se ha de rendir cuentas y el buen gobierno que tiene que seguir una entidad de gestión colectiva dentro de la Unión Europea. Pero la Unión Europea tiene 28, ¿no?, Estados miembros. La OMPI tiene 188 miembros, Estados miembros. Así que hay otros, todo el resto de países en todo el mundo, que aunque haya armonización dentro de la Unión Europea, no existe a escala internacional. Lo que decimos es como OMPI, como organización mundial, que tenemos un papel que ejercer en la normalización de la transparencia, de la rendición de cuentas y de también los niveles de buen gobierno. En todo el mundo he visitado muchísimas entidades de gestión colectiva en muchísimos países. Me he encontrado con algunas de primera y otras no tan buenas. Pero es muy difícil juzgar cuál es una entidad de gestión buena y cuál es la mala, porque no existe un sistema de normas internacionales. Un buen pilar de la gestión colectiva es esa necesidad de tener una norma internacional de garantía de calidad para que el
público, los usuarios, los titulares de derechos puedan juzgar la eficiencia y eficacia de la entidad de gestión de su territorio. ¿Tiene alguien alguna pregunta? No sé cuánto tiempo más, de cuánto tiempo más dispongo. Son vale, las 11. Voy a repasar rápidamente los otros principios, las nuevas tecnologías, tema fascinante, una lástima que no podamos desarrollarlo por el tiempo. Las tecnologías han cobrado vida propia, Twitter. Uno no lo piensa porque para vosotros es normal coger el iPad y encontrar enseguida la película, música, información que buscáis. Para vosotros es normal, mi generación todavía se está adaptando. Lo importante es que las entidades de gestión colectiva se adapten a los cambios tecnológicos. Hay cambio realmente masivo, cómo se gestionan los derechos, cómo se disfrutan, y las entidades de gestión colectiva tienen que adaptarse a los nuevos tiempos y garantizar que los cambios tecnológicos trabajen a su favor y que no se enfrenten a ellos. Hay muchas que la están haciendo al máximo para estar a la altura de los tiempos. Hay otros pilares. Voy a unir las Cs, la cultura, el copyright o derechos de autor y los creadores. Los voy a unir en uno porque no tenemos mucho tiempo. Si lo hago bien, Adriana a lo mejor me vuelve a invitar. Voy a ser muy breve. Cultura, creador y copyright o derechos de autor. Es de importancia absolutamente crítica cuando hablamos de las entidades de gestión colectiva, entender que son también instituciones culturales. Mencioné antes que las entidades de gestión colectiva tenían mucho en común con los bancos, y es totalmente cierto, es un gran negocio, pero no debemos olvidar esa herencia, ese patrimonio cultural dentro de lo que es una entidad de gestión colectiva. Sobre todo en un país con la cultura que tiene España, una cultura muy fuerte, es una gran exportadora de cultura. Su cultura la cultura de España se disfruta en todo el mundo y es por ello primordial que lo recojamos como entidad de gestión colectiva, que recojamos y reconozcamos la importancia de la cultura en la vida de dichas entidades de gestión colectiva. Y en derechos de autor o copyright, para pasar a otro pilar, pongamos que este fuera un país, aquí, en esta sala. ¿Cuántos estarían trabajando en la industria de derechos de autor? Pues hasta un 10-11% de vosotros podría trabajar para las industrias de derechos de autor. Sí, los derechos de autor son importantes para el creador, también son importantes para la economía de un país. Yo llevo trabajando en la industria del derecho de autor, me he ganado la vida con el derecho de autor durante ya muchos años, y es muy importante reconocer que los derechos de autor no son solo importantes para el creador, sino también para generar riqueza en un país, para generar puestos de trabajo, para generar PIB. Y espero ir ya por el 10º porque no estoy contando. No sé si alguien lo está haciendo. El 10º es el creador. Todo empieza con el creador. Si el creador no crea, no hay derechos que se puedan conceder a la entidad de gestión colectiva. Y si esto no se hace, no hay cultura, no hay música, no hay películas que podamos disfrutar. En nuestras discusiones, debates sobre el negocio, no podemos olvidarnos que el elemento central de la entidad, del mundo de las entidades de gestión colectiva, radica en el creador.
Algún día escribiréis vuestros poemas o crearéis vuestras propias obras. Se nos está acabando el tiempo. Desgraciadamente, estamos hablando de un mundo que cambia a toda velocidad. Las nuevas tecnologías son una realidad, están aquí y tenemos que darles la bienvenida. Hubo un rey, hace muchos años, el rey Canut, que intentó frenar las manos, con las manos las olas en la playa. Evidentemente no lo consiguió. Y esa es la situación en las entidades de gestión colectiva. Las olas van a seguir llegando, las nuevas tecnologías, y van a dar al creador muchísimas oportunidades de ganar dinero por el uso de sus obras, pero hay que acogerlas con los brazos abiertos. Si entran las olas, apliquémoslas a formas renovables de energía. Igualmente, en cultura tenemos que garantizar que al dar la bienvenida a estas nuevas tecnologías, garanticemos que se utilicen para dar a la comunidad creativa del mundo el reconocimiento y los derechos de autor que tanto merecen. Muchas gracias. If you have any questions, then by all means. Bueno, si tienes alguna pregunta, desde luego, pues estaría muy dispuesta a contestarlas. Un poco con la pregunta que planteaba la persona por Twitter, pues entiendo la posición de plantear que no se debe licenciar cosas de las que no se tiene la titularidad o la autorización del creador. Opino que en la práctica, cuando se hace un licenciamiento global por parte de la sociedad de gestión colectiva, eso se vuelve inviable en la práctica. Pues es una consideración personal. Pero entrando ya a la pregunta, quería saber su opinión frente a la obligatoriedad de la gestión colectiva. ¿Cree que es necesaria, dependiendo de los tipos de derechos? ¿Cómo ven ese tema? Thank you very much for that excellent question. Bueno, pues muchas gracias por esa pregunta tan excelente. Bueno, como punto de partida, yo diría lo siguiente. Los derechos de autor son importantes, pero la realidad del mundo de hoy en día, aunque no nos guste, es que existen las nuevas tecnologías, forman parte de la sociedad, y con esas nuevas tecnologías pues llegan pues nuevas formas muy masivas de explotación de las obras, que se utilizan las obras que tienen derechos de autor de una forma masiva. Y tiene que haber un sistema, tiene que implantarse un sistema que facilite la obtención de esos derechos para el usuario. Es decir, el rey Canuto pues no va a poder parar esas oleadas como antes, las olas. Es decir, la normativa de derecho de autor tiene que mantenerse al día con los desarrollos, los avances tecnológicos. No es fácil. No es fácil cumplir con los requisitos para conseguir la autorización. Es cada vez más fácil. Los titulares de los derechos yo creo que están trabajando de forma colectiva, conjuntamente, de una forma mucho más eficaz, pero todavía no hemos llegado a crear ese sistema mediante el cual yo como usuario pues puedes conseguir todos los derechos o la autorización para utilizar todas las obras con derechos de autor de todo el mundo que yo quiero explotar. Yo creo que si puede haber una mayor simplificación por parte de los usuarios, de los creadores, perdón, pues va a haber pues más necesidad de los autorización, porque a veces que los usuarios van a decir no tiene sentido que yo vaya por todo el mundo pues intentando conseguir las licencias aquí y allá,
tiene que haber un sistema obligatorio de concesión de licencias para poder evitar todo eso. Quiero decir que hay cada vez más interés en ese sistema obligatorio y hay muchos sistemas que ya existen de esa forma en muchas partes del mundo para que existe pues esa obligatoriedad para obtener una licencia, y creo que hay cada vez más presión simplemente porque es difícil. Es muy difícil para los usuarios de obras con derechos de autor conseguir esas autorizaciones necesarias. Yo creo que habrá conversaciones en ese sentido acerca de la función o el papel que tiene que desempeñar pues las sociedades de gestión colectiva en este nuevo mundo. Pues evidentemente pues argumentos a favor y en contra, y será un debate para los próximos 20 años seguramente. Muchas gracias, David. Tengo dos preguntas. Una está relacionada con las nuevas tecnologías a las que has aludido de forma reiterada a lo largo de tu ponencia. Quería preguntarte, bajo tu punto de vista, ¿cuál es el grado de satisfacción en la implementación de estas nuevas tecnologías por parte de las entidades de gestión? Si crees que se está haciendo un uso adecuado o directamente si se está haciendo un uso de ellas, aunque bien es sabido que son necesarias. Y por otro lado, ya no solo el disponer de esas herramientas, esas nuevas tecnologías, sino cómo utilizar y procesar esa información. ¿Crees que puede haber, en términos políticos, alguna aversión por parte de una parte de los miembros de entidades de gestión que están contentos con el actual funcionamiento de los sistemas de reparto y que puedan tener ciertas reticencias al uso de estas nuevas tecnologías por sentir que estas nuevas llegadas de información puedan suponer un freno a la actual distribución de derechos, ¿no?, que ahora mismo están recibiendo? Si crees que pueden existir colisiones políticas en esta implementación de nuevas tecnologías. Luego la segunda pregunta está relacionada con los acuerdos de reciprocidad existentes entre entidades de gestión. ¿Crees que a día de hoy son útiles o útiles a nivel práctico? Porque también es sabido que hay muchos socios que ven que no funcionan, perciben que no funcionan, pues que son conocedores de que sus obras se están explotando en determinados países que no son los suyos propios, locales, pero sin embargo las entidades de gestión locales no están contentos, ¿no?, con esa distribución de derechos que se recaudan en el extranjero y que al final terminan limitando su mandato de gestión utilizando una entidad de gestión para cada país. Al final les resulta más efectivo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto de estos acuerdos de reciprocidad? Muchas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias. En cuanto a las nuevas tecnologías, sí. No cabe duda de que hay creadores, compositores, autores, editores en todo el mundo que se sienten amenazados por las nuevas tecnologías. Lo ven como algo intangible y como algo que como las olas del rey Canuto, que les cae encima irremediablemente. Hay miembros de las sociedades que tienen miedo a las nuevas tecnologías, pero realmente no hay que tener miedo a las nuevas tecnologías, hay que recibirlas con los brazos abiertos. Son buenas siempre y cuando se desarrollen en un sistema de derechos de autor bien regulado. Ahora, ¿qué es un sistema de derechos de autor bien regulado? Ese es un debate que va a seguir abierto durante bastante tiempo. Las nuevas tecnologías dan al creador una magnífica oportunidad de ganar dinero que de otra forma no hubiera podido ganar. El hecho de que un alumno chino pueda tener acceso a una obra creada en un ático en Madrid
Es una magnífica oportunidad que nunca se hubiera presentado si las fuerzas democratizadoras de las nuevas tecnologías no existieran. La belleza es que nos permiten a todos ser creadores, productores y consumidores. Es una oportunidad que debemos acoger. Como dicen los chinos, con el peligro llega la oportunidad. Pasando a la segunda pregunta, los contratos de representación recíproca. Estos contratos son no solo útiles, son esenciales. Forman una parte muy importante del sistema de gestión colectiva y no creo que pudieran trabajar las entidades de gestión colectiva en el futuro de forma eficaz sin esta red de contratos y los apoyos que les ofrecen los ordenadores. Por supuesto, está el riesgo que has mencionado de garantizar que las obras españolas sean plenamente reconocidas y explotadas en Burkina Faso, Sudáfrica o Australia. Ese es un peligro real, pero eso no significa necesariamente que haya que quitar estos contratos de representación recíproca del sistema. Lo que hay que garantizar es la transparencia, el buen gobierno y la rendición de cuentas. Por eso decimos que nuestro proyecto, el proyecto que hemos lanzado, el Tag of Excellence, que premia la excelencia en la transparencia, en la rendición de cuentas, en el buen gobierno, es fundamental, porque si se pueden crear estas normas internacionales para los tres, con eso tendremos una vara de medir para juzgar a otras entidades y tendremos un sistema que nos permitirá que se recauden bien los derechos de autor en el extranjero y que sean debidamente pagados. I would like to know, Me gustaría saber su opinión acerca de los derechos de autor en los países menos desarrollados y se pueden aprovechar para poder desarrollar la economía o para ingresar más. Bueno, una pregunta muy buena, sí. Yo creo que existe una percepción generalizada de que la propiedad intelectual es un concepto muy bueno para los países desarrollados y no es del todo bueno para los países en vías de desarrollo. Estos son argumentaciones que se van planteando pues, en esos dos sentidos. Nosotros diríamos que el objetivo principal de los derechos de autor es fomentar la creatividad. A través de la creatividad se puede hacer crecer la economía de un país. Creemos que fomentar los derechos de autor en esos países menos desarrollados pues es una ayuda para esos países. Hemos realizado más de 40 estudios nacionales acerca del efecto, el impacto que puede tener los derechos de autor en la economía del país. Es asombroso el efecto positivo que puede generar. En nuestra página web sí existe mucha información. Veo que aquí que una colega mía va a venir aquí a hacer una presentación. Espero que puedan asistir. Va a hablar de este tema. Entonces diríamos que es fundamental, es decisivo que el mundo en vías de desarrollo pues conecte su creatividad con el resto del mundo. Por ejemplo, en el caso de un compositor nigeriano, sí, a través de las sociedades de gestión colectiva, pues el compositor nigeriano puede vincularse al SKY o a una sociedad de gestión colectiva en Estados Unidos. Pues mediante ese vínculo podemos asegurar pues una fuente de ingresos para ese compositor nigeriano y su país que no existiría. En otro caso, el mundo avanzado pues es responsable de una parte sustancial de esos 10.000 millones
de euros que se están recaudando, sobre todo se están recaudando en Japón, Estados Unidos, en España. Esa es la recaudación de ese autor. Y si podemos incluir en ese sistema pues ese compositor nigeriano, cuando se explota una obra de ese compositor nigeriano en un bar karaoke en Tokio, por ejemplo, podríamos garantizar por el flujo de esa recaudación, esos ingresos a ese compositor nigeriano y a su país. Es un país muy rica, con mucha riqueza creativa, que tiene una de las industrias cinematográficas más importantes del mundo. Así podríamos asegurar su recepción de sus ingresos y recibir pues un porcentaje importante de esa tarta. Si son 10.000 millones, con un sistema eficaz de distribución internacional, ese compositor nigeriano pues va a percibir honorarios, dinero que no recibiría si no existiera ese sistema. Por lo tanto, es crucial que los países menos desarrollados se conecten, se vinculen al sistema internacional de derechos de autor. Any other questions? ¿Más preguntas? Okay, well, thank you so much. Silencio, pues una vez más, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Lo he disfrutado y estoy dispuesto ahora para hablar con todos vosotros de tú a tú.